Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dubet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Estamos comenzando esta nueva etapa en el periodo 2023 del Puente y por supuesto nos complace mucho tener la oportunidad de arrancar esta semana con un tema supremamente interesante. Ya les estaremos contando de qué se trata, con un invitado maravilloso también de la casa y por supuesto siempre con un diálogo bastante atractivo, bastante llamativo sobre un asunto que a todos y todas nos toca de manera muy particular. Pero antes de adentrarnos en el tema, antes de saber quién es nuestro invitado, también les recuerdo que estamos llegando a ustedes a través de la plataforma de Pensamiento, Filosofía y Sociedad, que este proyecto del Puente, esta emisión, este programa es coordinado por el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y desde aquí venimos desplegando una serie de procesos, de proyectos, de iniciativas también que buscan precisamente eso, provocar ambientes de diálogo, comprender y tener diversas perspectivas sobre asuntos que cotidianamente a todos nos tocan. Bueno, y vamos a arrancar nuestra emisión del día de hoy precisamente con una frase, la frase del día. ¿Y qué tal esta? Es de Tom Clancy y dice lo siguiente: la tecnología es solo una herramienta. La gente usa herramientas para mejorar sus vidas. Siempre vamos a tener en las emisiones del Puente la frase del día. Con esa vamos a comenzar regularmente nuestras emisiones. Y bueno, aquí tenemos hoy un invitado de lujo, alguien que, como les decía, hace parte de la casa y que sin duda alguna hoy nos va a acompañar con un tema muy interesante. ¿De quién se trata? Se trata de Manuel Darío Palacio. Él es doctor en filosofía de la Universidad de los Andes, tiene una amplia formación también en el ámbito de la docencia universitaria y hace parte del Departamento de Filosofía de Uniminuto, es docente también de nuestra institución y bueno, con él vamos a tejer un diálogo muy llamativo en torno a un tema del día que como siempre está inspirado en una pregunta y la pregunta del día de hoy es: ¿conviene prevenir la violencia evitando el uso de videojuegos? ¿Conviene prevenir la violencia evitando el uso de videojuegos? Bueno, en torno a esta interesante trama, en torno a esta apuesta tan llamativa que en medio de la vorágine de la tecnología y la cultura pop, los videojuegos sin duda alguna se han erigido como pilares de entretenimiento, pero también como puntos de discusión filosófica y social, pues vamos a tejer el diálogo con nuestro invitado el día de hoy, a quien le doy la bienvenida a esta hora de la mañana, comenzando esta semana, en este lunes, de manera muy especial. Me complace mucho que nos acompañe hoy, profesor Manuel Darío Palacio. Hola Simón, un placer estar acá con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, para mí es un motivo de gran alegría poder compartir esta conversación el día de hoy acá en este espacio. Bueno, hoy vamos a tejer este tema a propósito para comentarle también, no solamente a usted, sino también a las personas que se suman a la presente emisión, que regularmente en el Puente cada día tenemos un enfoque muy particular. Hoy en nuestro enfoque es sobre filosofía, pensamiento y sociedad. Así que el tema que nos convoca es esa relación filosofía-videojuegos, en particular a partir de esa pregunta muy interesante sobre si conviene prevenir o no la violencia evitando el uso de videojuegos. Pero comencemos conociendo un poco acerca de nuestro invitado. ¿Cómo llega Manuel Darío Palacio al universo de los videojuegos? Hablemos un poco sobre eso. Bien, bueno, muchísimas gracias, ¿no? O sea, yo creo que a veces las preguntas son tan académicas que nos olvidamos que hay personas detrás de ellas. Efectivamente, pues a ver, empecé por un gusto desde que era chiquito, ¿no? Tendría 6, 7 años. Mi papá recuerdo que llegó a la casa en aquel entonces con un Atari 2600, jugaba Pac-Man, jugaba Pitfall y me encantaba, yo imaginaba, recuerdo por ahí de chiquito, cuando no me dejaban jugar, yo dibujaba,
Y la verdad tuve una conexión inicial con los videojuegos. Ya luego tuve la primera consola Nintendo, la blanquita, la grisecita esa que uno abría el cassette, abría la tapita, soplaba el cassette. Y me di cuenta de algo interesante. Yo solo podía jugar los fines de semana, pues porque entre semana había que hacer las tareas y demás. Y me gustaba mucho jugar, invitaba a mis amigos y a lo largo de la semana pensaba en los juegos que jugaba los fines de semana y pensaba mucho, entonces pensaba estrategias, no había internet, no había en YouTube, no había en guías, entonces decía, bueno, ¿cómo puedo coger ese hongo en Mario Bros? Y si salto y hago, y entonces hacía dibujos y esquemas y charlaba con mis amigos y me di cuenta que poco a poco estaba pensando más sobre los juegos que lo que jugaba los mismos juegos, ¿sí? Y eso pues fue algo que fue creciendo ya a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional. Me pasó exactamente lo mismo. Jugué durante toda mi carrera hasta que empecé a hacer la tesis. Cuando hice mi monografía de pregrado le bajé la intensidad, pero me di cuenta que pensaba sobre los temas. Entonces por allá en el 2012 dije, justo ya había terminado mi maestría en filosofía. En la maestría en filosofía me atreví a poner como epígrafe de la maestría, que es un tema sobre la ontología hermenéutica de Delta, y un tema súper técnico. El epígrafe es de un videojuego. Y pues mi tutor de tesis no dijo nada. La tesis fue calificada como 4.9, o sea, estaba bien. Yo dije, oye, pues esto pues cala, esto pasa. Entonces en el 2012 empecé un blog en Blogspot, por ahí ya ahorita está desierto, pero en su momento lo alimentaba, que se llamaba filosofiadevideojuegos.blogspot. Y entraba y miraba y escribía, era una especie de laboratorio filosófico, o sea, pensaba con juegos, era la idea. Y ya justamente después del doctorado, en el 2000, intenté hacer una tesis doctoral sobre filosofía y videojuegos. Obviamente la academia en Colombia todavía sigue siendo muy convencional, muy tradicional. Finalmente no pasó. Y por allá, justo antes de la pandemia, en el 2019, tuve la oportunidad de participar en el 5º Coloquio Internacional de Investigadores de Videojuegos en México, organizado por la Finisterra, la UNAM y demás. Yo presenté una ponencia sobre el tema de cómo analizar espacios en videojuegos a partir de una herramienta, de una metodología que se llama la geoficción y demás. Y en ese momento me di cuenta que en México el tema del desarrollo de los videojuegos está muy avanzado por muchas razones. Son vecinos de Estados Unidos. En Estados Unidos la industria es grandísima, entonces buscan mano de obra un poco más barata, la pueden hacer en México. Pero ello ha llevado a que las facultades de sociología, lingüística, filosofía, antropología, etcétera, piensen el tema de la producción de los videojuegos. Entonces me di cuenta que esta relación entre filosofía y videojuegos no era mía, digamos, hace parte de un gran movimiento mundial de reflexionar sobre la tecnología como lo estamos viendo hoy y precisamente sobre el ámbito de los videojuegos. Y durante la pandemia, pues decidí abrir un canal de difusión en YouTube, que es Filosofía y Videojuegos, tal cual, youtube.com Filosofía y Videojuegos. Y desde ahí empecé a hacer ejercicios de difusión, videoensayos, seminarios, lecturas guiadas. Y ello me ha abierto la oportunidad a dar algún tipo de charlas, algunas entrevistas, electivas en universidades sobre el tema de filosofía y videojuegos, por ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, creo que desde que era pequeño he pensado, me ha gustado tanto jugar, que como filósofo me ha gustado también pensar sobre el juego. Y pues bueno, henos aquí en esta mañana. Bueno, muy interesante esto que nos comparte Manuel, porque de alguna forma nos acerca, nos pone en contexto frente a que todas las prácticas de la vida, ¿no? Todo lo que hacemos, incluso en el ámbito de la academia, están motivados por esos gustos, por esas pasiones que a todos nos tocan en un momento determinado. En su caso, esa pasión por los videojuegos. Y vamos a adentrarnos ya en esta pregunta que hoy hemos convocado de manera muy especial. ¿Conviene prevenir la violencia evitando el uso de videojuegos? Sin duda alguna es una pregunta, Manuel, que nos indica o que de alguna manera juega con esos imaginarios que durante mucho tiempo seguramente usted también los ha tenido o los vivió, los padeció, porque tal vez le llamaron la atención, le dijeron, no, este muchacho se nos va a volver un muchacho violento, por favor, ¿qué haces jugando esto? Mejor déjalo a un lado, dedícate a otras cosas. ¿Qué lectura inicial podríamos hacer a partir de esa pregunta que de alguna manera es muy interesante? Y también si existe algún tipo de evidencia científica tal vez que vincule directamente el uso de videojuegos con comportamientos violentos.
Sí, a ver, pues, de hecho, a manera de anécdota personal, recuerdo cuando era chiquito, tendría unos 10 años, alguna vez dije una grosería jugando un videojuego y mi mamá me decomisó la consola durante un mes, que porque eso me estaba dañando y tal. Y sí, obvio, ¿no? Claro, digamos que ese tipo de cosas pasan y nosotros tradicionalmente estamos muy buscando como responsables y culpables de los problemas sociales precisamente en las producciones sociales y culturales, pues de las que podamos prescindir. Oye, hemos vivido como sociedad tanto tiempo sin videojuegos, no sin juegos, pero sí sin videojuegos. El contenido violento en los videojuegos es alto, entonces pues asumimos que hay una relación, hay una semejanza. Entonces si hay videojuegos violentos y hay comportamientos violentos y pues podemos fácilmente quitar el factor y decir lo que no, pues que sería mejor, sería conveniente. Sin embargo, sí hay estudios científicos, hay muchos estudios científicos que muestran que no hay una relación directa. No quiere decir que no haya relación, pero no hay una relación directa entre el consumo de videojuegos y violencia. Pongo un ejemplo en particular. Uno de los países que más, digamos, que más problemas violentos tiene asociados a los videojuegos es Estados Unidos, ¿sí? Varios de los tiroteos en escuelas, ¿sí? Cuando han entrevistado a los jóvenes, cuando se entran a los computadores y demás, se han evidenciado que pues consumen un alto contenido de videojuegos violentos tipo Doom, tipo Call of Duty, Hatred, bueno, otra cantidad de juegos. Y adicionalmente, pues digamos que hay un ambiente gaming, hay un ambiente de videojuegos asociado a ello. Pero claro, la relación entonces, por ejemplo, en el gobierno de Donald Trump fue clarísimo. Donald Trump decía, los videojuegos conducen a la violencia, punto. ¿Sí? Que es una tesis que ha repetido AMLO en México, que ha repetido Maduro en Venezuela, por ejemplo. No obstante, el país que más consume videojuegos no es Estados Unidos, es Japón. Y los índices de violencia en Japón son mínimos respecto a todo el mundo occidental. Entonces, claro, pensar que los videojuegos son causa de la violencia implicaría, pues, eliminada la causa, eliminado el efecto. Y uno, había violencia desde antes de los videojuegos. Dos, hay sociedades y culturas donde la práctica de videojuegos es altísimamente común y los índices de violencia son mínimos. Tres, pues se están olvidando otro tipo de factores. Por ejemplo, en los tiroteos de Estados Unidos se suele culpar a los videojuegos, pero por ejemplo no se cuestiona la famosísima segunda enmienda que permite que los ciudadanos porten armas. Que uno dice, oye, pues eso también es un factor de violencia, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil cuando se encuentra como llamémoslo así, un enemigo, el eslabón débil de la cadena. ¿Y por qué digo que en este caso el videojuego es el eslabón débil de la cadena? No porque lo sea en términos reales, sino porque lo es en términos aparentes. Mientras que, por ejemplo, la industria de Hollywood tiene su centro en Estados Unidos, mientras que, por ejemplo, todo el porte de armas tiene en Estados Unidos el ámbito de los defensores del rifle. Digamos, todos estos defensores políticos lo llevan, digamos, son muy consecuentes con sus doctrinas y premisas. La producción de videojuegos está completamente disgregada por el mundo, ¿sí? Los grandes estudios, por ejemplo Activision, Ubisoft, Blizzard, tienen oficinas en Canadá, en Francia, en Argentina, en Brasil. Entonces, claro, digamos que es en términos de una geopolítica, ¿sí? Cuando se quiere pensar que la violencia es un problema sociopolítico, pues es muy fácil recurrir a un eslabón débil, que en este caso es el caso de los videojuegos. No voy a negar que los videojuegos sean violentos, no voy a negar que los videojuegos generen o motiven algunos aspectos de la violencia, sobre lo cual ya vamos a charlar, pero pensar que los videojuegos son la causa de la violencia en cualquier sector, en el sector juvenil, en el sector adolescente, creo que es miopía. O sea, hace falta ver otros problemas y otros asuntos de la sociedad que atraviesan incluso la práctica de los videojuegos. Así que, pues, la respuesta es evitar el uso de videojuegos no va a prevenir completamente la violencia. Y creo que desde la filosofía valdría la pena un análisis más profundo. En ese análisis, sin duda alguna, con los elementos que vamos a estar tocando hoy, va a ser bastante llamativo poder acercarnos también a la realidad de los videojuegos como una alternativa y como una posibilidad muy potente para pensarnos el impacto que ellos tienen también en nuestra vida cotidiana, en las dinámicas de muchos de los jóvenes, de los niños, que hoy en día también encuentran en el videojuego una apuesta también por el reconocimiento, por atender también a sus intereses, a su identidad. Tengo una pregunta también en ese orden de ideas, si es realista pensar
en prohibir ciertos videojuegos o es más útil más bien promover la educación y la conciencia sobre su contenido y efectos? Esa es una excelente pregunta. Yo como filósofo tengo un legado ilustrado grande y yo creo que la censura no soluciona mucho. Entiendo que hayan juegos que hay que censurar y estoy de acuerdo. Pongo un ejemplo bastante doloroso y turbio. Un juego que se llama Replay, que salió en el 2006 en Japón. Y es un juego en el que el juego además es el juego que ha sido censurado más, el mayor juego censurado a nivel mundial. En el juego básicamente hay que violar a 3 mujeres. Obviamente es una situación difícil, vivimos en contextos muy complicados, los índices de feminicidios, de agresión femenina son muy altas y eso es indiferente en Oriente y en Occidente. Entonces, oye, ¿por qué vamos a poner este tipo de juegos? El juego fue prohibido por la mayoría de los países, incluyendo Colombia, y la Amnistía Internacional sacó un texto muy bonito que se llama "Con la violencia contra las mujeres no se juega". ¿Sí? Precisamente para decir como, oye, hay límites, pero claramente, oye, pues hay límites legales, pero la gente los juega. Yo creo que ahí el asunto es más de una educación moral, desde una perspectiva incluso ética. Aristóteles, posteriormente Tomás de Aquino, van a hablar de la eutrapelia. La eutrapelia es la virtud del juego. Recordemos que para Aristóteles y Tomás de Aquino también, la virtud es un justo medio entre 2 extremos, ¿no? Entonces está por un lado, por ejemplo, el cobarde, el que no se le mide a nada. Por el otro lado está el temerario, el que se le mide a todo. Pero en la mitad está el valiente, el que sabe a qué medírsele. Por un lado está el tacaño, el que no gasta nada, ¿sí? Por el otro lado está el derrochador, el que lo gasta todo. Y en la mitad está el generoso, que sabe cuándo gastar. Pasa lo mismo en el juego, ¿sí? Por un lado está el tipo supremamente serio, que nunca juega ni nada. Y por el otro lado está el ludópata, que todo se lo toma a juego, todo lo pierde en juego y más. La virtud del juego es la eutrapelia. Y funciona en términos de una prudencia. O sea, entiende cuándo jugar, con qué jugar y con qué no jugar. Y como todas las virtudes, hay que enseñarlas, hay que practicarlas. Y yo creo que precisamente eso hace parte de la tarea. Es decir, pensar que el videojuego es completamente neutral. Creo que, digamos, eso fue una ilusión que nosotros dentro de la industria de los videojuegos guardamos durante mucho tiempo. Hoy sabemos que son claramente, digamos, intencionales, como todas las producciones culturales humanas, por lo demás. Entonces vale la pena precisamente que nosotros, desde una perspectiva reflexiva, entendamos que los videojuegos también tienen un compromiso ético. Repito, no creo que la censura sea la solución, porque en la medida que exista la censura, existirán caminos para saltarnos la censura. Pero si hay formas educativas a la base que nos hacen, mediante un ejercicio reflexivo, o nos permiten, mediante un ejercicio reflexivo, determinar con qué vale la pena jugar, con qué no vale la pena jugar, cuáles son temas demasiado sensibles, incluso en los sentidos propios dentro del juego, para jugar, pues eso hace que pues, nosotros como personas autónomas tengamos un criterio reflexivo y racional de lo que es mejor para obrar, y en este caso, pues para jugar. Usted hace unos instantes nos hace referencia a Aristóteles, precisamente ese justo punto medio, ¿no? El cual él tanto habla y desde donde se han concebido también distintas apuestas éticas, en particular esas teorías éticas que van muy en esa línea del ser prudente, de alguna forma tomar decisiones no desde los extremos, sino desde ese justo punto medio. Ahora, en el contexto de la ética, yo quisiera señalar o advertir la siguiente pregunta. ¿Y cuál cree usted que sería la responsabilidad moral, entonces, de los desarrolladores al crear videojuegos con contenido violento? Porque regularmente hablamos de quienes lo juegan, pero ¿qué pasa en el plano de quienes los desarrollan? De quienes los hacen. Ese es un tema maravilloso, muy actual por lo demás. Hay un autor en inglés británico, si mi memoria no me falla, él es Sicart, y tiene un texto que se llama The Ethics of Computer Games, o sea, la ética de los juegos de computador, de los videojuegos, donde pues establece una reflexión muy profunda sobre, él no es filósofo de base, él es más como un desarrollador de videojuegos, tiene formación en humanidades también, pero pues digamos que en este libro se toma en serio una idea.
y es cuál es la ética de los videojuegos. Y él va a decir precisamente, va a formular precisamente este punto. No se trata tanto de, digamos, considerar que la producción de videojuegos es neutra y que nosotros tenemos que echarle la culpa al jugador de todo lo que hace, de lo que no hace. Los videojuegos de entrada arman un mundo de sentido, y en este caso un mundo de sentido ético. Él pone el siguiente problema, y es un problema álgido. Él dice, en los videojuegos ocurre lo que describe Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, que es el problema de la banalidad del mal. ¿Cuál es la banalidad del mal? La banalidad del mal, tal dicho en la reconstrucción de Sicart, siguiendo a Hannah Arendt, la banalidad del mal consiste en hacer lo que me mandan perdiendo el criterio y el juicio moral. ¿Sí? Que era básicamente lo que pasaba con Eichmann y pues con todos los otros soldados nazis y pues demás que perpetraron la solución final y el exterminio en los campos de concentración, ¿no? Entonces, cuando fueron interrogados decían como, no, pues a mí me mandaron, yo seguía órdenes, no sé, a mí me mandaron, y pues de a mí me mandaron, pues terminaron matando, terminaron en el genocidio, ¿no? Y el holocausto. Ahora, ¿qué pasa en los videojuegos? Uno dice, mira, eres un soldado en la Segunda Guerra Mundial, sal. Ok, ¿qué hay que hacer? No, mata a todos los soldados que hay de aquí hasta allá. Ok, pues yo mato. Y al final uno dice, oye, hagamos un ejercicio reflexivo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Ah, no, a mí me mandaron. Entonces Sicart se da cuenta y dice, oye, en el diseño de los videojuegos se pone nuevamente en tela de juicio, no con consecuencias, digamos, de muertes reales, pero sí es el mismo compromiso ético de la suspensión del criterio moral. ¿Qué pasa si yo como jugador digo, no disparo? Quiero jugar un videojuego, un shooter, un juego de disparos en un camino no violento. La mayoría de juegos no te lo permite, pues porque es un juego de disparos, tienes que disparar, o te comprometes con la lógica del juego o no lo juegas. Entonces hay personas que de entrada dicen como, bueno, pues es lo que hay, entonces yo juego. Hay otras personas que dicen, no, espérate, yo creo que se puede pensar de otra manera. Algunas personas muy hábiles logran, ¿sí? Y hay videos en YouTube de gente que juega online y muestra cómo puede pasar un juego sin matar un solo enemigo y cosas por el estilo. Son los menos, pero eventualmente se podría. Pero la tesis de Sicart es, oye, deberíamos permitir crear juegos que nos permitan un juicio moral. No que el juego sea únicamente moralista, no es que el juego tiene que tener moraleja, no se trata de eso. Pero sí se trata de motivar y de diseñar juegos que nos permitan pensar éticamente. Es decir, que no anulen nuestro criterio moral. Y precisamente hoy en día, en la medida en que ha avanzado la industria, pues esas ideas la han ido permeando. Entonces, por ejemplo, hay juegos como Dragon Age 2, que ya lleva un tiempo, donde se llama la era del dragón. Hay que matar y hay que matar dragones y soldados y demás. Pero hay una forma de pasarse todo el juego solo conversando. Sí, es posible, llegas al final. Si sabes qué decir en qué momento, puedes lograrlo. Hay otro juego como por ejemplo Undertale, que fue muy famoso desde hace unos años. Un juego de la perspectiva, digamos, de la industria independiente. Y es un juego en el que tienes que ir peleando con distintos monstruos y seres que te aparecen. Pero hay una vía pacifista. Tú puedes optar por una vía pacifista y también llegas al final del juego. Entonces, claro, el diseño de videojuegos te permite a ti tener ejercicios de reflexión moral. Y eso es lo que, digamos, Sicart, desde su texto de la ética de los videojuegos, nos propone. Y que hoy por hoy, por ejemplo, el autor también que es de la casa, ¿no? El profesor Elías Rey, nos comparte en su tesis doctoral sobre el juego de videojuegos como acto ético performativo. Precisamente mantiene esa idea. A propósito, una obra muy interesante que estaremos presentando al finalizar nuestro espacio el día de hoy para que todas aquellas personas que quieran y deseen, por supuesto, acercarse al fenómeno de los videojuegos desde esta perspectiva ética, desde esta perspectiva filosófica, también lo puedan hacer. Muy bien, estamos hoy dialogando, conversando, compartiendo distintas perspectivas con nuestro invitado especial en nuestra emisión del Puente el día de hoy lunes, hoy cuando estamos nuevamente arrancando, podríamos decir, esta parte de la temporada del Puente 2023. Hoy nos acompaña Manuel Darío Palacio, dialogando y conversando con él sobre estas relaciones entre videojuegos y violencia. Manuel, usted hace un instante nos estaba planteando algo muy interesante, y es la relación de los videojuegos con este concepto también bastante atractivo de la banalidad del mal, introducido por la filósofa Hannah Arendt. Y hay algunos matices, ¿no? Hay algunos elementos
bastante interesantes que están a la base de lo que usted nos está planteando. Uno de ellos es la desensibilización a la violencia, ¿no? Que algunos podrían argumentar que la exposición repetida a la violencia en videojuegos puede sensibilizar a los jugadores, haciendo que los actos violentos parezcan más normales o banales, dirían algunos, y que eso también tiene un efecto no solamente en quien lo juega, sino también en quien los produce, en quien los desarrolla. Y por otro lado, algunos patrones asociados al comportamiento del jugador, la naturaleza impersonal del juego y el debate moral que está a la base de esta perspectiva. Yo quisiera preguntarle también un poco cómo se alinea el debate sobre videojuegos y violencia con las discusiones filosóficas, por ejemplo, sobre temáticas como la libertad, el determinismo, la responsabilidad individual. Bien, esa pregunta en particular es muy, muy bella en un videojuego que se llama BioShock. Hay incluso novelas, si quieren leerla. Nace como un videojuego. BioShock es la parte de la premisa de una utopía submarina. Está ambientada más o menos por allá en los 50s. Obviamente en un mundo paralelo, pero pues la idea es que pues un grupo, una población decidió crear una ciudad libre para los seres humanos, libre, sin Dios ni rey, ¿no? De hecho es precisamente así aparece al inicio de la ciudad, dice no God, no King, ¿no? Y entonces uno desciende a Rapture, se escribe Rapture, es la ciudad del videojuego de BioShock. Y en ese mundo lo que prima es la libertad, a tal punto que dentro del juego la idea es precisamente que nosotros podemos transformar nuestros cuerpos y pues instalarnos armas y luces y una cuestión como muy transhumana, ¿no? El videojuego nos pone un discurso completamente de libertad. Somos libres. El ser humano está acá porque lo ha querido, porque lo ha logrado, porque lo puede hacer, etc. Y sin embargo, todo el tiempo en el juego hay una flechita que nos dice a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que movernos y demás. Y el juego es consciente de ello. El juego al final, de hecho, sin hacer demasiados spoilers, ¿sí? El juego al final te confronta, te dice, mira, te hemos dado una doctrina de libertad narrativamente dentro del juego, pero la mecánica del juego ha sido completamente la contraria. Nunca has sido libre. Todo el tiempo te hemos dicho qué hacer y lo has hecho. Ahora como jugador, ¿qué haces? ¿No? Hay un videojuego también muy bonito, muy raro, es como una especie de experimento que se llama... de Standard Parable, no sé, como la parábola de Stant, algo así. Y es básicamente una persona en su oficina y hay una voz en off que empieza a narrar su vida y pues uno es el personaje. Entonces dice, mira, ahorita Stant se levanta y va a salir por la puerta izquierda, pero pues está la puerta derecha. Y tú dices, ¿le hago caso al narrador o voy por la derecha? ¿Sí? Entonces te motivan ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando nosotros jugamos videojuegos nos damos cuenta que los videojuegos no son simplemente códigos, ¿sí? Así se programan, se diseñan, son texturas, códigos y demás, pero la experiencia de juego hace que el videojuego se transforme en un mundo en un sentido muy fenomenológico, muy hermenéutico, son mundos de sentidos. Yo no juego con píxeles pese a que lo que yo vea sean píxeles, yo juego con los sentidos de esos píxeles. Y en ese sentido, ¿sí? Digamos en este contexto, obviamente mi libertad se lee en términos de lo que puedo o no puedo hacer. Hay un profesor británico que se llama Matt Brown. Él tiene un texto que se llama Video Games and Education, videojuegos y educación, y en el capítulo dedicado al tema de la ética dice, mira, hay videojuegos como por ejemplo los Sims que te permiten hacer muchas cosas, ¿sí? Incluso en los Sims tú puedes tener parejas homosexuales, ¿sí? Siendo hombres, siendo mujeres, etc. Eso hasta los Sims 3, creo que en las nuevas versiones van a poner otro tipo de géneros. Y uno dice, oye, interesante, eso es una libertad, algunos considerarán que será un adoctrinamiento, etc. Pero establece un ejercicio de libertad y reflexión. Pero hay cosas que están prohibidas. El canibalismo está prohibido, de entrada, ¿sí? Entonces uno dice, no soy tan libre. Y de una u otra forma vuelve a surgir la pregunta, o sea, tu libertad se lee siempre en términos de tus límites y cuáles son los límites que moralmente en este videojuego vamos a disponer, porque ningún videojuego es un sistema neutro, para que pues nosotros podamos jugar y de paso para que nosotros podamos hacer un ejercicio reflexivo sobre ello. Y con ello quiero terminar la respuesta a esta pregunta apelando a una idea a la que yo siempre vuelvo y que de hecho le da título a este proyecto, y es filosofía y videojuegos. Yo creo que uno de los grandes
problemas que nosotros tenemos al abordar los videojuegos es que los pensamos que son como una esfera independiente, digamos única, funciona en sí misma. Entonces cuando nosotros vemos que un niño no sabe qué hacer, pues mira, toma la tablet y juega, toma el Nintendo Switch y juega, toma mi celular y juega, y está bien, o sea, pues jugar hace parte de la vida humana, ¿no? Sin embargo, pues si a mí no me enseñan cómo jugar, pues yo juego como bien yo pueda, ¿sí? Y nosotros como educadores sabemos que necesitamos educar en todas estas prácticas, ¿sí? Entonces, es distinto jugar a jugar orientando el pensamiento desde una perspectiva filosófica, psicológica, ética, es decir, con lineamientos educativos. No se trata de que el pensar reemplace al jugar, porque el jugar hace parte fundamental de la experiencia humana, como ya lo ha dicho Kaluá, como lo ha dicho, por ejemplo, Huizinga. Pero sí es importantísimo que el jugar no sea un ámbito aparte del mundo, ¿sí? Sino que nosotros podamos reflexionar, pensar sobre lo que sentimos en el juego y demás. Y ahí todas estas categorías de libertad, determinismo y demás empiezan a tener no solamente un sentido en el mundo de juego, sino en un mundo para nosotros, o sea, fuera de juego. Bueno, muy interesante todo esto que nos viene compartiendo, Manuel, porque nos introduce y nos enmarca una ruta muy llamativa, no solamente para quienes estamos en el universo, podríamos decirlo así explícitamente, hablando de la filosofía, por supuesto, todo este conjunto de reflexiones que se pueden tejer sobre diversos ámbitos, en este caso sobre el videojuego, sino también, por ejemplo, el lugar de los padres de familia, que tocaremos seguramente ahora algo también para todas aquellas personas que nos están sintonizando, que nos están viendo. Manuel, usted tiene un canal de YouTube, ¿no? Y en ese canal de YouTube hay una serie de elementos muy llamativos para encontrar estas relaciones sobre videojuegos. Hay unos ejercicios filosóficos y hay unas reflexiones muy interesantes que usted atiende en este canal. Yo le invito para que nos invite, para que nos acerque también a este canal, y tenemos algo de ese material, ¿no? Tenemos aquí a la mano un material que usted nos ha permitido disponer de él. Vamos a verlo. Se llama El mundo debe ser romantizado, Novalis y los videojuegos. Preséntenos usted este apartado tan interesante. Vale, muchísimas gracias. Efectivamente, como les contaba desde el comienzo, en la época de la pandemia decidí abrir un canal de YouTube de difusión, realmente más por gusto y pues porque me gusta el tema tecnológico, aprender a editar videos y demás. Y con el tiempo, pues esto, repito, empezó a tener ciertos influjos. El video que vamos a presentar ahorita, que es el de El mundo debe ser romantizado, Novalis y los videojuegos, responde a una tesis de Novalis, poeta romántico del idealismo alemán, que decía precisamente el mundo debe ser romantizado. ¿Y en qué significa la romantización del mundo para Novalis? Para Novalis consiste en que nos hemos habituado tanto al mundo, ¿sí? Sus calles, sus ritmos, su cotidianidad, que ya no lo vemos. Simple y llanamente no lo vemos. Sí, vamos ahí, nos montamos, pongamos ejemplos del mundo contemporáneo, vamos en Transmilenio, vemos gente y los esquivamos como si fueran cosas, ¿sí? O sea, incluso vamos oyendo música, no oímos el mundo, no leemos el mundo, no vemos el mundo, estamos tan ensimismados que nos perdemos. La tesis romántica... Algunos dirían que estamos en modo automático. Tal cual. Y la idea precisamente del romanticismo, la tesis básica del romanticismo Novalis es generar extrañeza. Algo que sea un poco diferente y te motive como, oye, nótalo. La tesis fuerte de la poética del romanticismo de Novalis es precisamente que el mundo, ¿sí? Si nosotros queremos ver un sentido más profundo, no debemos tomarlo de una manera tan natural, sino debemos tener una postura muy filosófica, de asombro, de extrañamiento. Pero no extrañamiento como algo ajeno y raro, sino al contrario, como algo de, oye, esto es diferente, miremos. Yo creo, y esa es parte de la premisa, que los videojuegos nos apuestan, digamos desde esta manera, incluso estética y ética, a hacernos pensar sobre ciertos aspectos del mundo, Y pues eso es lo que en un pequeño video de unos 4 minutos y medio, pues he querido plasmar, y lo pueden ver ahí en el canal de YouTube, pero pues también lo vamos a mirar ahorita. El mundo debe ser romantizado. En cuanto doy alto sentido al ordinario, a lo conocido, dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo. Novalis. Los videojuegos nos permiten tener experiencias que nunca habrían sucedido si no fuera por sus mundos llenos de magia y asombro, de caos y destrucción, de terror y espanto.
Hemos podido ser un fontanero que salva a la misma princesa en apuros y luego ha puesto una carrera con amigos y enemigos. Hemos transitado ciudades llenas de realismo y algunas que desafían los principios lógicos del espacio-tiempo y de todo relato coherente. Los videojuegos nos han abierto mundos y con ellos nos han dado la posibilidad de experiencias diferentes. Los videojuegos no son los únicos, sin embargo, que han abierto tales mundos. Antes que ellos ya lo habían hecho el cine y los cómics, así como el manga y el anime. Todo esto enmarcado dentro de un mundo más amplio, el mundo de las artes. En el siglo XIX, el poeta Novalis afirmaba contundentemente que las artes solamente tenían una tarea: romantizar el mundo. Novalis lo expresó con la frase en alemán Die Welt muss romantisiert werden, que traduce "el mundo debe ser romantizado". No se trataba de fomentar una pobre sensiblería, lo que a veces entendemos por romanticismo, sino que por el contrario, se trataba de despertar un caudal de diferentes emociones humanas. El romanticismo no trata de contar historias de amor, sino de permitir que afloren la diversidad de emociones humanas. Y es claro que el ser humano no siente únicamente amor. De hecho, los grandes héroes románticos tuvieron desenlaces lejanos al concepto de amor romántico. El joven Werther se suicidó ante la negativa de su amada, Quasimodo se deja morir en medio de centenares de cadáveres al lado de Esmeralda, y María muere antes de la llegada de Efraín, pues la naturaleza lo ha retrasado con ríos que crecen y montañas que le dificultan el paso. La idea de la estética romántica es producir una sensación de extrañeza, y precisamente eso es lo que hacen los videojuegos. Ciertamente, es posible pensar que los videojuegos constituyen una evasión de la realidad hacia mundos de fantasía, puesto que son ambientes de gran inmersión en donde nos desconectamos de los problemas de afuera. Sin embargo, ningún videojuego tendría el menor sentido si no traemos nuestro mundo real con nosotros. El sentido de supervivencia, la fortaleza del vínculo de amistad, la indignación que surge ante las injusticias y un cierto deseo de sosiego y descanso hacen parte inherente de la narrativa de los videojuegos. No juego videojuegos para evadirme de la realidad. Yo veo My Little Pony para evadirme de la realidad y evitar mis problemas. Pero juego videojuegos por algo distinto, pues ellos crean extrañamiento. Para que esto funcione, es necesario que haya un entorno de similitud, que todo sea comprensiblemente parecido. Si no lo podemos comprender, no encontraremos el extrañamiento. Este es el punto. Por ello los videojuegos nos hablan de nuestro mundo y desatan en él sentidos de extrañeza que no habrían surgido de otro modo, bien sea cuando nos ubicamos en futuros o en pasados distantes, bien sea porque habitamos otros mundos, bien sea porque presenciamos el fin de este mundo, o porque los peores monstruos de nuestras más horribles pesadillas son tan solo nuestros amigos de antaño. Los videojuegos crean extrañeza en el mundo en que vivimos, permitiéndonos ahondar en nosotros mismos al descubrir cómo reaccionamos ante situaciones aparentemente conocidas pero extrañas en sí mismas. ¿Qué haríamos si nos encontráramos con Leonardo da Vinci? ¿Qué decisión tomaríamos si un psicópata secuestra a nuestro hijo y nos exige mutilarnos? ¿Cómo reaccionaríamos ante la traición de quienes amamos? Y un largo etcétera. Los videojuegos constituyen el modo en que nosotros, hijos de finales del siglo XX y comienzos del XXI, respondemos al requerimiento de Novalis. El mundo debe ser romantizado, porque solo de esta manera podremos llegar a un conocimiento profundo de nosotros mismos, pues aquello que llamamos realidad, con sus rutinas y sus ritmos, apenas si nos permite conocernos en una pequeña parte de nuestro potencial como seres humanos. Así, llenos de un espíritu romántico, podríamos modificar la antiquísima máxima de Sócrates diciendo: «Conócete a ti mismo y juega». Gracias por ver el video. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Bueno, muy interesante. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Una frase que de alguna forma también es bastante evocadora, bastante inspiradora, también en este universo donde, como usted muy bien lo decía hace un momento, parece ser viviendo en modo automático, ¿no? Como que esos pequeños detalles los perdemos de vista, y qué interesante que podamos hoy rescatarlos en ese orden de ideas. Quisiera plantearle, Manuel, una pregunta también que me queda un poco, o nos queda un poco también en el panorama respecto a este asunto de los videojuegos, y es que no cabe la menor duda de que la gran mayoría de los juegos actuales
resultan siempre costosos, ¿no? Los videojuegos. Las consolas para jugarlos son bastante costosas con relación a los ingresos que pues una persona promedio también pueda tener en nuestro país particularmente. ¿No resulta un hobby bastante costoso y excluyente para quienes tienen menos ingresos? Sí, a ver, ese es un excelente punto y digamos que ha ocurrido desde la historia misma de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos no nacen como una industria de entretenimiento, realmente nace como entretenimiento científico. Las primeras versiones de Pong se hacían en grandes computadoras que mientras cargaban, pues los programadores aprovechaban las pantallas para hacer algo, pues porque necesitaban grandes procesamientos y demás. Y con el tiempo, prácticamente jugar un videojuego implicaba comprar lo que hoy nosotros llamamos una maquinita. ¿Sí? Entonces, y esa maquinita tenía un juego. Y si tú querías jugar otro juego, pues había que comprar otra maquinita. A tal punto que uno no las compraba. Uno iba a los sitios a jugar porque había posibilidad de jugar muchos, pero pues eran costosas, ¿sí? Esas máquinas como tal. Quienes logran resolver eso es Nintendo con la famosísima consola, la primera NES, que no era una consola propiamente barata. Y eso ha, digamos, disparado el mercado. Hoy en día tenemos muchas consolas, PlayStation de Sony, Xbox de Microsoft, la Nintendo Switch de Nintendo, el Steam Deck, etc. Son consolas que no bajan de los $300, $400. Es decir, eso es alto. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el promedio del el salario mínimo en nuestro país es el equivalente a unos $250, es decir, es un solo producto que cuesta más que un salario mínimo. Es costoso. Es costoso, sí. No obstante, y en ese sentido estoy de acuerdo con la afirmación, es costoso, puede ser elitista, puede generar segregación, dificultar la alfabetización digital incluso en el ámbito de los videojuegos. No obstante, desde el mundo de los videojuegos, desde la misma industria, se han ido buscando prácticas de abaratar precisamente ello. Entonces, pongo ejemplos. Muchos de los videojuegos que nosotros, digamos, que se están produciendo hoy en día, ya están disponibles en computador. Entonces, es más probable que una familia, una persona, ¿sí?, haga una inversión en un computador que en una consola. Muchos de los videojuegos corren en computadores, claro. Tal vez no en las mejores condiciones gráficas y demás, pero es posible. Quizás no los nuevos juegos, pero oye, ya tenemos un acervo de casi 40 años de videojuegos que se pueden jugar. Entonces, más o menos podemos no perdernos tanto digamos, en esta trayectoria. Hay empresas como, por ejemplo, Epic Games, que es un mercado, es un market, sí, literal, es un mercado de videojuegos en internet. Y todos los jueves regalan un juego. O sea, dura una semana. Ustedes pueden entrar hoy a epicgames.com, juegos gratis. Y ahí va a aparecer un juego gratis que todas las semanas nos regalan. Queda asociado a la cuenta, lo podamos instalar o no. Hay sistemas que se han creado, por ejemplo, los famosos juegos free to play, en los cuales yo puedo jugar gratis, ¿sí? Y el costo, digamos, las ganancias de estos juegos están en lo que las personas que puedan pagar y quieran pagar, pagan por aspectos cosméticos, trajes, disfraces, figuras, colores, etcétera, ¿no? Uno de los mejores ejemplos es Fortnite, ¿sí?, que es uno de los videojuegos que de los más jugados actualmente por las juventudes y adolescentes, ¿sí?, en general, a nivel mundial, de hecho, y es un juego gratis. De hecho, por eso es que es tan popular, porque no hay que pagar para jugarlo, ¿sí? Y corre en computadores de recursos más o menos normales, digámoslo así. Entonces, eso va abriendo un poco la brecha. Todavía sigue habiendo una brecha considerable. Todavía sigue siendo algo, digamos, difícil. Incluso los mismos productores como PlayStation, lo decía la vez pasada, una consola nueva de PlayStation 5, por ejemplo, puede estar rondando los $500, $600 fácilmente. Más o menos se consiguen en el mercado 2,5 millones, más o menos, que es mucho dinero. E incluso, decían los desarrolladores, nosotros perdemos plata por cada consola vendida, porque a ellos les sale más o menos como a $700 producirla. Incluso para ellos es costoso. El negocio de ellos está en vender los juegos, ni siquiera tanto en producir consolas. ¿Eso qué ha llevado a pensar? Ha llevado a pensar que el servicio de videojuegos pueda abaratarse considerándolo como un servicio más de streaming, tipo, no sé, Netflix, tipo Disney Plus, que fue, por ejemplo, el intento de Google con su propuesta de Stadia. Ya la terminaron, digamos, el experimento. No les fue muy bien, pero era una idea de que nosotros podemos jugar en línea.
¿sí? Entonces no necesito una consola, simple y llanamente pago mi cuenta con que tenga una conexión a internet superior a 30 megas, que es, pues, digamos, en las grandes ciudades en Colombia y en general en el mundo es posible tenerla, pues nosotros podemos jugar gratis. Los nuevos televisores Samsung vienen con un aplicativo de Xbox incluido de Microsoft, donde nosotros pues podemos crear una cuenta, la cuenta se crea gratis y podríamos pagar una suscripción mensual que es como, no sé, más o menos son alrededor de $6, unos 25,000 pesos, y nos darían un catálogo de juegos más o menos recientes, alrededor de 200 juegos para jugar, y pues los van renovando, siendo eso una, digamos, una forma de pago mensual. Estos son estrategias del mercado y obviamente el mercado en el fondo busca su propio beneficio, pero indirectamente nosotros encontramos otro tipo de valores en el mercado, encontramos entretenimiento, creamos comunidades de juego, conocemos otras personas, sigue siendo un hobby costoso y aún así nosotros hemos visto como en los últimos años han habido grandes intentos, ¿sí? Y grandes avances para abaratar e incluso llegar, repito, a que puedan ser prácticas gratis, no del todo porque como mercado necesita sostener y pues como mercado tiene unos inversionistas detrás que requieren o buscan precisamente utilidad, pero es posible, digamos, si uno carece completamente de recursos, es posible igual tener una vía en el mundo de los videojuegos para acceder a algunas de las grandes obras, para, digamos, tener una alfabetización digital y lúdica en este contexto, o videolúdica, que pues nos permita hacer parte de este mundo. Bueno, hablando de alfabetización, Manuel, ya estamos en la parte final de nuestra emisión el día de hoy, pero quisiera aprovechar estos últimos minutos también con una pregunta que tiene que ver más que todo con una invitación, y es la siguiente: ¿qué estrategias, qué herramientas, de alguna forma también qué tipo de acciones pedagógicas podrían tener los padres de familia, las personas que están, los cuidadores, las personas que están muy al tanto también de estas dinámicas de formación en sus contextos, en sus lugares, en las escuelas, los maestros, para acompañar el universo de los videojuegos, las iniciativas de muchos niños y jóvenes, y no satanizar esta experiencia, sino aprovecharla para desarrollar competencias de distinto tipo, socioemocionales, competencias de pensamiento multidimensional, de pensamiento filosófico, en fin, todo esto que de alguna manera contribuye también a mejorar las prácticas de convivencia y a darle un lugar también importante a nuestros jóvenes y niños. Ese es un excelente punto y quiero responderlo con dos pequeñas historias y una muy breve reflexión. Hace un tiempo me contactó una psicóloga que trabaja casos de familia y me dijo: Manuel, tú que trabajas el tema de los videojuegos, necesito que me ayudes. Y le dije: ¿qué pasó? Me dijo: estoy trabajando con una familia, el caso es que el niño se la pasa diciéndole a la mamá: quiero morirme, quiero morirme. El niño tenía 6 años y pues la mamá estaba obviamente absolutamente inquieta porque ¿cómo así que su hijo de 6 años quiere morirse? Pero está bien en el colegio, le va pues a los problemas normales, pero digamos nada extraño, nada raro, nada complicado. Y pues lo único raro es que veía que el niño se la pasaba mucho tiempo en Minecraft, el famoso juego, pues jugando. Pero de resto nada raro, pero el niño entonces hablaba de quiero morirme, y le resultó raro. Entonces yo le dije: oye, pues hagamos unas sesiones con el niño, charlamos, miramos y demás, y nos pusimos a hablar con el niño, y la mamá estaba ahí. Entonces realmente pues nos damos cuenta que lo que el niño quería decir no es quiero morirme en plan existencial del ser para la muerte y el mundo carece de sentido. No, el niño quería morirse como uno se muere en Minecraft. ¿Qué pasa cuando tú mueres en Minecraft? ¿Sí? Pues vuelves a aparecer en un lugar seguro. Y simplemente vas y recoges tus cosas y te devuelves sin riesgos, sin problemas, sin miedos, ¿sí? Porque en Minecraft por la noche salen unos zombies y te asustan y demás. Entonces si tú te mueres, pues apareces luego en un lugar seguro, ya es de día, ya no hay monstruos, vas, recoges tus cosas y sigues con tu juego. Entonces lo que terminamos hablando con el niño precisamente es que lo que él quería expresar era simple y llanamente la necesidad de un lugar seguro, ¿sí? No estaba mal, pero el colegio, temas familiares, la presión del contexto mismo, pues lo hacía sentir como atacado por los zombies por la noche, y él simple y llanamente quería un lugar seguro, y la forma de él de encontrar un lugar seguro era dejarse morir en el juego. Entonces pues él en su vida decía: quiero morirme, pero no era que quiero morirme, simple y llanamente quiero un lugar seguro. ¿Cómo expresa eso un niño de 6 años
es difícil. Entonces lo expresa con lo que tiene a la mano. Y si lo que tiene a la mano es un videojuego, lo expresa en términos de videojuegos. Si nosotros como padres, como maestros, no podemos hablar con los niños, en este caso, con los adolescentes, con quienes juegan, pues nos perdemos de unos referentes de sentido. Y ahí va la segunda historia que pues termina siendo un eco de la primera. Alguna vez estaba dictando una clase de filosofía y videojuegos, una electiva en una universidad. Y llegó una estudiante y me dijo, profesor, me metieron a filosofía y videojuegos, no me interesa, era una estudiante más o menos unos 35, 40 años. Tenía un hijo, decía, mi hijo sí tiene como 10 años, se la pasa jugando, de hecho yo creo que los videojuegos nos han separado. Y ya, y yo le dije, oye, bueno, pues chévere, miramos, jugamos la clase, aprendemos un poco de videojuegos, pero en algunos contextos hablaba con ella y le decía, mira, ¿por qué no aprovechas estos espacios de clase incluso para hablar con él? Yo estoy seguro, y es una premisa hermenéutica básica, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, los seres humanos, queremos hablar. Tal vez no queremos hablar de lo que los otros quieran hablar, pero todos queremos hablar de lo que nos interesa, ¿sí? Y si a una persona le interesan los videojuegos, pues pregúntale por los videojuegos, pero no le hagas una pregunta genérica de ¿qué está jugando? ¿Y eso de qué va? ¿Y cuándo va a hacer la tarea? Uno no le dan ganas de hablar así. Métete, juega con él, míralo, pregúntale qué hace esto y tal. Y a las sesiones me decía, profesor, maravilloso. Empezamos a hablar de juegos y eso nos permitió hablar de otras cosas, de cómo iba en el colegio, de sus amigos, de si le gustaba alguna persona en el colegio o no, cosas por el estilo. Y entonces decía, wow, aquello que se había visto como una barrera se vuelve precisamente ahora un horizonte de sentido. Y yo creo que la gran invitación para padres, educadores, maestros, orientadores y demás es precisamente ello, ¿sí? No se trata de satanizar el mundo de los videojuegos, sino entender que son esferas donde distintas prácticas de distintas generaciones están dotando de nuevos sentidos. Si nosotros somos capaces de entrar allí y conversar a partir de lo que hay ahí, nos vamos a dar cuenta que más allá de un juego, lo que se tratan son de sentidos humanos, como lo acabamos de mostrar, ¿no? Entonces sí, la invitación es precisamente hablemos con quienes juegan, hablemos de lo que juegan, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una ganancia. Por ejemplo, y este es el detalle con el que cierro el asunto, yo he jugado toda mi vida, lo acabo de decir, y a estas alturas de mi vida, yo ya tengo 41 años, cuando hablo con mi mamá me pregunta, oye, ¿y qué estás jugando esta semana? Es una pregunta que le sale del corazón, porque sabe que para mí es importante. Yo le digo a mi mamá, le entra por un lado, por una oreja, le puede salir por la otra, o a veces no, a veces sí se acuerda, pero es bonito que le pregunten a uno por aquellas cosas que a uno le gustan. Y yo creo que en vez de separar eso de, es que eso es un tema suyo, es hagámosle un tema nuestro y charlamos. Bueno, claro que sí, y ahí tenemos herramientas importantes para acompañar estos procesos, para darle lugar a los videojuegos de manera muy significativa y muy especial. Y por último, ya para finalizar nuestra emisión el día de hoy, habíamos hablado hace un instante de una obra muy interesante, muy significativa, que es la del profesor Elías Rey, de nuestro departamento de filosofía, compartiendo un poco lo que es esta experiencia frente a los videojuegos. Simplemente la vamos a mostrar ahí en pantalla para que las personas, si desean de pronto acceder a esta obra, pues la puedan compartir, denominada El juego de videojuegos como acto ético performativo. Y la invitación, también el abrazo muy especial, el saludo al profesor Elías Manasseh Rey, quien es autor de esta obra, es su tesis doctoral. Y bueno, qué interesante que podamos acercarnos también a estas herramientas, estos recursos que nos brindan espacios de reflexión también para comprender de manera muy especial el universo de los videojuegos. Manuel Palacio, finalizamos nuestra emisión del Puente el día de hoy agradeciéndole de manera muy especial su atenta participación el día de hoy, por compartirnos esta mirada tan interesante. Y bueno, estamos seguramente abiertos a otras emisiones donde estaremos dialogando no solamente sobre videojuegos, sino también sobre otras experiencias que nos unen desde el diálogo y desde el encuentro. Muchísimas gracias por esta invitación, a ti, Simón, al equipo máster que está detrás de la transmisión, a la Universidad Minuto de Dios, precisamente por permitir estos espacios. Y pues bueno, por mí encantado de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, de esta manera entonces el día de hoy estamos llegando al final de nuestra emisión. Por supuesto, en el Control Master nos ha acompañado Edwin Álvarez Donato, un abrazo muy especial para él. A todas aquellas personas que se suman a través de las diversas plataformas, recordarles que estamos aquí en el Puente
encontrándonos permanentemente de lunes a viernes para seguir dialogando y por supuesto para seguir pensando juntos. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide y bueno, siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.